¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende a la hora que tú me vayas a ver. Si lo estás viendo en presencial o si lo vas a ver grabado, pues bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a tratar un tema de Pamela, que es una persona que vino conmigo por un diagnóstico que para ella fue como impactante, como fue una catarsis en su vida, porque en ningún momento se imaginó todo lo que iba a desencadenar esta situación. Ella tenía que ser atendida de un tema por cirugía, va a hacerse sus estudios de rutina y a la hora que le entregan los resultados, resulta que tiene un VIH positivo y que en ningún momento ella pensó pues tener esta situación. ¿Qué sucedió? Ni ella misma se lo explica. Su pareja actual no tiene este síntoma. Sus otras parejas tampoco tenía, porque ella es separada y vuelta a juntar, tampoco tenía esa situación. Entonces, pues sí, fue un empezar a caminar en esto y entender qué era lo que estaba sucediendo con su cuerpo y qué era lo que se estaba manifestando en ella. Entonces, me vine a buscar para empezar a trabajar y obviamente empezamos primero que nada a elevar el sistema inmunológico, a trabajar con ella lo que es el equilibrio emocional como guía espiritual, a fortalecer la fe y, y muchas y eternas y largas pláticas sobre lo que es el que ya venimos pactados a vivir situaciones en este mundo, que todo lo que nosotros estamos viviendo hoy en este plano terrenal ya estaba escrito, que para todo lo que nos toca vivir es un gran aprendizaje y que esa materia la tenemos que cursar si queremos pasar al siguiente nivel. Todo esto fue a través de muchos meses en el que nos fuimos preparando. eh, en el sistema inmunológico trabajábamos muchísimo con el Reiki. Hay actualmente trabajo diferentes tipos de Reiki. En aquel entonces solamente hacía el Reiki Usui y hoy por hoy te puedo decir que el Reiki Usui es la mamá de todos los demás Reikis. Pero bueno, trabajábamos con él y luego estuvimos haciendo sistema inmunológico con la técnica de barras de Access, que es, bueno, eso ya lo platicamos, creo, en una de las pláticas anteriores, de cómo es que funciona y cómo llega a elevar el sistema inmunológico de tal forma que puedes rebasar un diagnóstico médico. Y aquí no es más que el desbloquear todos los centros energéticos, dejar que el cuerpo y las células se reproduzcan de forma sana, de forma reseteada y todo lo demás, pues ya el cuerpo lo hace y los médicos con su tratamiento, su apoyo y su diagnóstico ayudamos al paciente. A veces los médicos no se enteran de lo que uno trabaja de manera energética espiritual. Pero eso no se contrapone una técnica con la otra. Entonces estuvimos trabajando meses en sistema inmunológico, en ayudarle a estar en equilibrio y siempre le explicaba, acuérdate que es fundamental, principal y primordial que tú estés en equilibrio, que confíes en lo que se está haciendo, que la última palabra siempre la tiene Dios. Algo que a mí me gusta mucho decirle a mis consultantes es, cuando termina la ciencia es cuando comienzan los milagros. Y en ese inter estamos los terapeutas para apoyar a las personas
a que confíen en que algo grande viene, algo bueno va a suceder, pero hay que aplicarse. Entonces, con ella trabajamos sistema inmunológico, trabajamos también Reiki para hacer sanación, eh, poníamos cuarzos para reconectar con la madre tierra, hacíamos meditaciones, muchísima oración, cada una desde su trinchera, porque ella en ese momento estaba debatiéndose entre si se quedaba como practicante de la Iglesia Católica o cristiana, pero jamás tuvimos una confrontación de creencias, porque la esencia de todas las religiones está acá arriba, que es Dios. Independientemente de cuál credo sea el que tú practiques, todas llevan a la parte más elevada que es Dios. Entonces, bueno, desde ahí platicábamos y bueno, fueron muchos meses de lágrimas, de qué va a suceder conmigo, qué va a pasar. O sea, estaba muy jovencita ella. Entonces, pues tenía toda una vida por delante sobre cómo le iba a hacer con su situación. Aparte se sentía criticada, señalada, juzgada, porque la sociedad es muy cruel. O sea, no investigan qué es realmente lo que está sucediendo, sino simplemente tú tienes, ¿no? Y luego pues empiezan de que, pues es que, y si el cepillo de dientes, y que si esto, o sea, eran muchas cosas lo que se estaba viviendo, aparte de enfrentar una realidad que ella no buscó, que no se explica de dónde viene esto, y hasta el día de hoy es un gran misterio el cómo se pudo haber contagiado. Pudo haber sido por una, obviamente, transmisión sexual, pero ella habla de haber llevado una vida no tan desordenada, sino que tenía sus parejas y sus parejas no manifiestan ningún tipo de enfermedad. Sabemos que puede haber seropositivos, pero bueno, ya esos son otros temas. Ellos no desarrollaron absolutamente nada. Y luego está la otra parte, que se pudo haber contaminado su sangre por alguna transfusión sanguínea, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, en ese momento empiezo yo a recibir la información. Como ustedes saben, nosotros trabajamos muchas técnicas, pero también manejamos mucho la parte espiritual, donde conectamos con el Creador, donde hablamos con nuestros maestros, guías y seres de luz. Y por eso dejé este tema para más avanzada la plática, porque mi idea era, o me gustaba la idea de que ustedes fueran conociendo diversas técnicas hasta llegar a la parte espiritual. Ha sido un largo camino para poder estar en este punto, y bueno, hoy me siento con un poco más de confianza para platicárselos. Cuando yo empiezo a hablar con Dios y a preguntarle qué podíamos hacer, me llega la información de diferentes lados, no nada más canalizado, porque obviamente yo tenía mis guías, mis maestros, y entre todos me empezaron como a entregar la información. Y entonces me piden hacer una sanación con ella. Eh, Ella se había puesto ahora sí que en total confianza con las terapias. Entonces un buen día la cito y llega a trabajar, íbamos a trabajar en camilla. Ella se acuesta y yo empiezo a trabajar con mis manos. Cuando uno hace sanación y lo haces desde el orden divino, empieza a bajar esa información y te llegan los elementos a tus manos. Entonces, en ese momento empiezo yo a recibir, empiezo a hacer cortes, em, trabajo con su matriz, se, se quita todo lo que traía ahí, se vuelve a acomodar, se le hace como un tejido en gancho,
Después limpio todo su cuerpo, empiezan a llegar como plantas sagradas, y empiezo a hacer una limpieza energética. Después empiezo a limpiar su campo áurico y llega un momento en el que me empiezan a pedir que yo trabaje con su sangre. Entonces, pido permiso al creador de todo lo que es para ingresar a su campo áurico, para entrar y de manera energética, espiritual, comienzo a sacar toda su sangre, la empiezo a sacar y cuando yo considero que ya ha sido sacada toda su sangre, empiezo a poner sangre nueva. Entonces ese cuerpo empieza a recibir toda su sangre limpia, ¿sí? Si estamos hablando de que era una sangre que estaba contaminada, se empieza a recibir sangre limpia. Siempre trabajando una cirugía acá en lo que era vientre, porque traía ahí unos quistes y algunas cosas que también había que trabajar. Entonces se trabajan, se trabaja estómago, un poco el corazón. Y cuando yo termino de todo eso de trabajar, ella está profundamente dormida. Vuelvo a cerrar todo su cuerpo, termino de hacer la transfusión, sello, empiezo a poner sellos de protección para ella, me dan unas plantas sagradas con las que yo voy cubriendo todo su cuerpo para hacer un sello de protección. Cuando termino de hacer todo esto, pues la empiezo a hacer que regrese, ¿no? Que empiece a despertar, y ya cuando termino, bueno, termina ella de despertar, me dice, ¿qué hiciste? Y le digo, ¿por qué? Me dice, es que sentía mucho movimiento en el estómago, mucho, mucho, mucho. Dice, y después me empecé a sentir como con náuseas, como si que le hiciera vomitar, como si estuviera muy débil, como si tuviera anemia y necesitaba vomitar. Entonces le empiezo a platicar lo que se había presentado, lo que había hecho y todo. Y me dijo, híjole, te lo juro que estuve a punto de vomitarme. Era muy divertida las sesiones con ella, entonces, pues ya, termina de hacer eso y va poco a poco despertando bueno, no despertando, sino incorporándose y todo, se siente mareada, se siente como muy atolondrada y me dice, qué bárbara, dice, ahora sí estuvo fuertísima la terapia, me siento como borrachita. Entonces ya va, se sienta y les ofrezco algo de agua, algo dulce o algo saladito para que su cuerpo no se descompense y de esa forma empieza a tomar equilibrio su cuerpo. Esto fue lo que trabajé como más fuerte dentro de todo el tratamiento que hicimos con ella. Obviamente empieza ella a hacer trámites para empezar a recibir dosificaciones médicas en las que tú sabes que actualmente se les dan tratamientos que son como cócteles de medicamentos que les ayudan a mantener todo como muy estable y que no se disparen otras enfermedades, porque sabemos que esta enfermedad lo que hace es desencadenar diferentes enfermedades que pueden llevarte a la muerte. Entonces, ya en la actualidad ya no se llega a ese punto porque pueden hacer tratamientos que los mantienen como nutridos, alimentados, eh, y al sistema inmunológico elevado y al bichito como aplastado. Y entonces pueden llevar una vida, pues dentro de todo lo que se dice, normal. Sin embargo, y eso yo no lo sabía, cuando ya estás en un tratamiento de este tipo, eh, hay como maneras de medir la intensidad. No sé cómo sea, porque desconozco todo esto, pero vamos a ponerle que tú lo puedes medir del 1 al 10.
El 1 es casi indetectable y el 10 está súper florecido, digamos, ¿no? Entonces ella, pues no es que estuviera hasta arriba, estaba en un término medio, pero cuando ella empieza a presentarse después de todo esto, empieza a bajar, a bajar, a bajar y a bajar. Seguía en tratamientos, creo que es cada 2 meses, iba a su consulta, le daban sus medicamentos, se los tomaba y seguía bajando y bajando y bajando. Y le dijeron, no sé qué estés haciendo, pero síguele como vas, porque si sigues así, esto va a llegar a ser casi indetectable. Y cuando llega a ese punto de que es indetectable, puede llegar a tener una vida normal, es decir, tener su actividad sexual sin mayor riesgo, por seguridad, utilizar protección, pero si en algún momento dado no lo llegaran a usar, no es transmisible. Los daños colaterales para la persona se reducen también a un mínimo. Sus afecciones, porque obviamente también tiene secuelas, la persona se siente cansada, le cuesta trabajo respirar, dependiendo hacia dónde se vaya enfocando la enfermedad, puede llegar a haber pues manifestaciones, ¿no? Bueno, ella empieza a ser casi que indetectable y en ese momento ella se empieza a dar cuenta que su vida y sus actividades, todo comienza a ser como si nada hubiese pasado. Esta fue una de las experiencias más fuertes que en algún momento pensé sería súper interesante que las personas lo supieran, pero no había encontrado todavía la fórmula para poder yo llegar a ustedes y poderles explicar esto que viví yo durante muchos meses en terapia de camilla. Entonces, pues ya hoy queda compartido. Les agradezco mucho que me hayan acompañado y con toda confianza pueden abrir su micrófono si tienen alguna duda o preguntar algo acerca de las terapias de sanación, pues aquí estoy para responderlas. Ok, creo que no hay nadie por aquí. De todas formas, la confianza existe y si tienes alguna pregunta de forma personal, pues puedes mandarme un mensajito y yo te respondo. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en este tema de hoy, que fue el de Pamela y una sanación. Bueno, fueron muchísimas que trabajamos sobre el tema del VIH y cómo hoy por hoy ella se encuentra en equilibrio, se encuentra casi indetectable, tiene una actividad normal y, y pues no se puede ir gritando por los cuatro vientos porque pues no todas las gentes creen en esto, pero con mucha fe y con mucho amor para ayudar a la humanidad, estamos trabajando. Que tengan una linda tarde, noche o mañana, dependiendo a la hora que me veas, y nos vemos pronto en el siguiente tema.